Hola jóvenes, que Dios les bendiga. Les impartiré el curso de biología. Tema: las proteínas, carbohidratos y sus funciones, los ácidos nucleicos, bases nitrogenadas, el ADN y su estructura, el ARN y su estructura. Iniciamos entonces con síntesis de proteínas, pero antes, funciones de las proteínas son indispensables para la formación o reparación de los músculos, huesos u otros tejidos. Algunas proteínas funcionan como enzimas que facilitan la reacción química del cuerpo. Si nuestro cuerpo no tuviese enzimas, una sola papa tardaría aproximadamente 200 años para deshacerse en nuestro organismo. Se entiende que son agentes externos y reparan daños y controlar y regular funciones, entre otras funciones. Las proteínas determinan la forma y la estructura y dirigen los procesos vitales. El cuerpo está organizado de una forma perfecta. Esta información está codificada en forma de tripletes. Cada 3 bases constituyen un cordón que determina un aminoácido. La regla de correspondencia de cordones y aminoácidos determinan el código genético. El ARN mensajero lleva la información que define el orden que se unirán los aminoácidos para la síntesis de proteínas. Los aminoácidos son trasladados desde el citoplasma por el ARN de transferencia hasta los ribosomas. Los ARN de transferencia son específicos para transportar cada aminoácido. Los carbohidratos son calorías, las proteínas son calorías, las grasas son calorías. Carbohidratos son los principales nutrientes que nos dan energía para el cuerpo. Su sistema digestivo los convierte en hidratos de carbono, en glucosa, azúcar en la sangre, y se encuentran en el arroz, pastas, cereales y caña de azúcar. Azúcares simples. Un ejemplo de carbohidratos complejos. Suministran vitaminas, minerales y fibra a nuestro cuerpo. Alimentos tales como los panes, legumbres, fuente energética para las células vivas, por ejemplo, la glucosa, que es combustible principal de los seres vivos. Reserva energética como el almidón y el glucógeno en los animales. Formación de estructuras, específicamente de algunos que utilizan caparazón de muchos animales. Por ejemplo, un armadillo, una tortuga, un cangrejo, un camarón, un caracol y una medula. La formación de carbohidratos se origina durante la fotosíntesis, la cual se inicia en las hojas de las plantas. En estas se combinan los compuestos dióxido de carbono, el CO2 y el agua H2O para formar la glucosa. Este proceso necesita de las catálisis de un pigmento verde conocido como la clorofila y requiere energía en forma de luz solar. La combinación de moléculas de glucosa forma moléculas más grandes de la célula,
las que dan soporte a las plantas. Cuando las moléculas de la glucosa se combinan de una manera ligeramente distinta a la combinación, da origen a la célula. Se constituyen las moléculas de almidón que se almacenan en las semillas y sirven de alimento para el desarrollo de las plantas. Acá tenemos un ejemplo del tallo de celulosa. Una célula vegetal, pared celular, entre otros. Clasificación de los monosacáridos. Son azúcares simples constituidos por una de azúcar por su número de carbono. Se clasifican en triosas de 3 carbonos, como la que podemos observar, o tetrosas de 4 carbonos, como la que tenemos acá, y también tenemos una pentosa que tiene 5 carbonos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas de propiedades ácidas. Fueron observadas por primera vez en el núcleo celular. Hay 2 tipos de ácidos nucleicos: el ácido desoxirribonucleico, que es ADN, y el ácido ribonucleico, que es el ARN. Ambos están formados por unidades monoméricas llamadas nucleótidos. Poseen estos 3 componentes: una pentosa, azúcar de 5 carbonos, ribosa en el ARN y el desoxirribosa en el ADN. Un grupo fosfato que le confiere acidez a la molécula. Una base nitrogenada, que es un compuesto cíclico formado por carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Solo la adenina no tiene oxígeno. Las bases nitrogenadas se agrupan en purinas, que constan de 2 anillos, adenina y guanina. Bases nitrogenadas. Aquí vemos puentes de hidrógeno de guanina. Tenemos una timina. Bases nitrogenadas. La adenina, al igual que la citosina, es una de las bases nitrogenadas que forman parte de los ácidos, y en él el código genético que representa con la letra A. La guanina es la base nitrogenada que purifica una de las 5 bases que forma parte de los ácidos nucleicos. La timina es un compuesto heterocíclico derivado de la pirimina. Es una de las 5 bases nitrogenadas constituyentes de los ácidos nucleicos que forman parte del ADN y el código genético. Uracilo es una pirimidina, una de las 5 bases nitrogenadas que forman parte del ARN y en él el código genético que se presenta con la letra U. El uracilo reemplaza el ADN de la timina. La desoxirribosa es un azúcar o un monosacárido de 5 carbonos
pentosa de fórmula química es derivada de la ribosa por la pérdida de un átomo de oxígeno en el hidroxil. Por lo tanto, no responde a la fórmula general de los monosacáridos, carbono y H2O. El ácido desoxirribonucleico ADN contiene la información genética de la mayor parte de los organismos vivos. Una excepción, algunos virus denominados retrovirus, que utilizan el ARN o ácido ribonucleico para guardar su información genética. El ADN puede ser copiado a través de las generaciones de las células. Puede ser traducido en proteínas. El ARN puede ser también reparado. Los seres vivos, las moléculas de ADN consisten en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Cada nucleótido está formado por un grupo fosfato unido a un hidrato de carbono y a su vez a una estructura llamada base nitrogenada. De esto podemos mencionar a varios científicos que han contribuido a la comprensión de la naturaleza físico-química del ADN. Rosalind Franklin, Erwin Chargaff y Mauricio Wilkins, entre otros. El ARN y su estructura. El ácido desoxirribonucleico o ADN se encuentra tanto en las células procariotas como las eucariotas. En estos últimos se localiza principalmente en el núcleo, pero también se halla en los cloroplastos y los mitocondrias. Su función es servir de almacén de la información genética de los seres vivos y de numerosos virus. Los carbohidratos del ADN es la pentosa desoxirribosa de sus bases nitrogenadas. La adenina, que se representa con la A, la guanina, que se representa con la G, la citosina con la C y la timina con la T. El ADN está constituido entonces por dos cadenas de polinucleótidos enrollados en espiral alrededor de un eje imaginario que forma una doble hélice. Las dos cadenas, como pueden observar en las imágenes, se mantienen unidas entre sí por medio de puentes hidrógenos entre pares de bases nitrogenadas específicas.